cuál era el contexto en el cual había surgido la primera ley de educación, que es la ley 1420. ¿Sí? ¿Pudieron leer y repasar un poquito la ley o no? ¿Encontraron algo más que les ha llamado la atención o que no entendieron? Yo la volví a leer, profe, pero la verdad que está bastante claro y además ayer también hicieron bastantes aportes, así que para mí está clara. Está claro, bien. Ajá. Analicemos el contexto político y económico. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a estudiar la materia, el espacio curricular, se les decía que si bien vamos a estudiar políticas educativas en Argentina, es como muy difícil separar lo educativo de lo político, de lo económico y de lo social? ¿Sí? Es muy difícil. Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando con la cuestión educativa, también vamos a ir analizando los otros contextos. ¿Sí? Y en este caso, cuando nosotros hablamos del Estado liberal oligárquico, vamos a analizar el aspecto justamente político, económico y social de esa época. ¿Sí? Y por qué, y encontrar la explicación o poder entender por qué se dieron este tipo de avances en este momento histórico de nuestro país. ¿Sí? Bueno, un texto es más sencillo que el otro. ¿Por qué? Porque el texto, que es de la página 53 o 52, creo que es 52, 53, 53, 54, no me acuerdo exactamente, ese texto está sacado de un libro de quinto año, porque en quinto año se ve justamente eso, los tipos de Estado. ¿Sí? En este texto habla y es como que detalle de una manera más clara y más sencilla qué es o cuáles son las características del Estado liberal oligárquico. ¿Quieren decir ustedes cuáles son algunas de esas características? Profe, en cuanto al económico, se caracteriza por el modelo agroexportador que se basó en la ganadería y la agricultura para generar el trazado ferroviario en todo el país y para crecer las zonas urbanas. Muy bien. Sí, fíjense que como la construcción de las vías del ferrocarril, de las redes ferroviarias, tenía que ver justamente con la ampliación hacia las zonas productivas de ese momento. ¿Por qué? Porque eso iba al puerto, el centro de todo era el puerto, y desde aquí se exportaba. ¿Sí? Todo lo que tenía que ver con las carnes, los granos, básicamente materias primas. ¿Sí? Muy buen aporte. Bien. Otras características que encontraron. Que dice que además, o sea, de este desarrollo del modelo agroexportador, no había una intervención estatal. ¿Por qué? Porque los impuestos eran nulos o bien eran bajos. Después también decía que las campañas militares avanzaban hacia el sur, arrasando a todas las poblaciones indígenas, y ellos mismos imponían el poder del Estado. Claro, se apropiaban de las tierras. Así era, se apropiaban de las tierras. Y fíjense que se llama liberal oligárquico por esto, liberal en el sentido de la no intervención del Estado en la regulación del mercado. ¿Sí? Es decir, el Estado no regulaba nada en todo lo que tenía que ver con el mercado. Por eso es liberal. ¿Sí? Y es oligárquico porque esto beneficiaba a los terratenientes y a los que pertenecían a esta producción, ¿sí? A aquellos grupos a los cuales realizaban este tipo de producción. El resto de la población no participaba de esto, ¿sí? Entonces por eso se llama liberal oligárquico. Bien, otras características. Que dice que en relación a la educación se instaló el castellano como lengua común. Bien, muy bien.
que los únicos beneficiados con este desarrollo de la agroexportación eran los grupos, como usted dijo, de terratenientes y exportadores. Bueno, bajo el lema de paz y administración, el ejército imponía la paz, que era el orden, digamos, y por el lado de la perspectiva liberal era el Estado quien debía solamente administrar. Sin intervenir, ¿sí? Administrada sin intervenir. Eso es importante, por eso es liberal. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra característica encontraron en este texto? Por ejemplo, también, profe, decía que los nuevos sectores sociales que estaban conformados por los inmigrantes que recién llegaban, las puertas para la participación de la política y la economía estaban cerradas. Eran como excluidos de la vida política. Bien. Y esto se daba a través del fraude electoral, el empadronamiento voluntario y el voto cantado. Bien, muy bien. Fíjense que el fraude electoral tenía que ver justamente con el voto cantado. ¿Sí? Es así como realizaban ellos y lograban ese fraude electoral. ¿Y cuál es el cambio en relación al fraude electoral? Ahí el texto lo dice. ¿Qué ley surge? La ley electoral, que era el voto secreto, universal y obligatorio. La ley Sáenz Peña. Bien, la ley Sáenz Peña. Importantísima esta ley, porque a partir de ese momento el voto ya no es cantado, sino como nosotros lo conocemos, ¿sí? Es privado, es único, sí, es obligatorio obviamente, pero ya no es cantado. Entonces ese fue el gran cambio que se logra, ¿sí? Dentro de este momento histórico. Bien, ¿qué más pueden decir? Lo interesante, profe, de eso es que solamente el voto era para los varones, ¿no? Todavía las mujeres no tenían participación. Claro, así es, solamente voto de varones. La mujer todavía no participaba de la vida política del país en ese momento. ¿Sí? Está bueno lo que rescatas, Leticia. Bien, otra característica que se han encontrado en esa parte del texto, luego vamos al otro. Acá también habla de la Unión Cívica Radical, que logra la primer presidencia con Hipólito Yrigoyen en 1916. Y es el primer partido político no oligárquico que accede al poder. Bien, bien, bien. Y ahí podemos pasar a hacer un poco el análisis que hace Daniel Filmus, ¿no? En el texto. ¿Pudieron leer el texto de Filmus? Bueno, es un texto no solo más extenso, sino que tiene también una escritura un poquito más compleja, porque obviamente ya es un texto de otro nivel académico, no es de nivel secundario, ¿sí? Entonces, fíjense que Daniel Filmus, además de contar lo que pasa, hace un análisis de la situación, ¿sí? ¿Pudieron avanzar con la lectura de ese texto? Sí, profe. Ajá, bien. ¿Alguien se anima a decir algunas ideas? Que Argentina formaba parte del grupo de los países de la modernización temprana. Estos eran capaces de producir los bienes que eran tan demandados por las economías centrales. También que integró grupos sociales al modelo productivo para aumentar la mano de obra. Que el modelo favoreció el crecimiento paulatino de sectores medios y la mayor heterogeneidad social y cultural, aunque continuó siendo restrictivo en relación a la participación pública. Bien. Bueno, ahí en el principio del texto dice, ¿no?, que a diferencia del Estado nacional, liberal, nacional europeo, en Argentina se consolidó un Estado
un Estado oligárquico, es decir, una organización donde solo tuvo posibilidades de participar el sector dirigente de la sociedad. ¿Qué significa oligárquico? ¿Sí? Que solo participan de las decisiones un sector de la sociedad, obviamente que es el sector dirigente. Este grupo estuvo constituido por una alianza entre los productores de los bienes para el mercado internacional, los exportadores e importadores y los financistas. Por eso se habla de que... A ver, alguien está ingresando, ya seguimos. Por eso se habla de capitalismo, ¿sí? Vieron que en el otro texto habla de que la no intervención del Estado era justamente para que estos sectores capitalistas puedan desarrollarse. Entonces, este grupo este sector dominante al que hace alusión en el Estado oligárquico, está compuesto por los productores de los bienes, como decía en un principio Gonzalo, los que producían carne, los que producían cereales, granos, ¿sí? Por los exportadores e importadores y por los financistas. Y como lo dijo Fabiana, entonces Argentina integró el grupo de los países que eran denominados como de modernización temprana. ¿Qué significa esto? Que fueron los primeros países en modernizarse en América Latina. Argentina fue un país, según Filmus, menos marcado por la etapa colonial, es decir, que la etapa colonial en nuestro país no dejó grandes consecuencias, ¿sí? Además de otra característica que resalta Filmus es la larga y heterogénea inmigración europea. ¿Qué significa esto? Que durante mucho tiempo llegó a nuestro país inmigrantes de Europa, pero no de un solo país de Europa, sino de muchos países de Europa. Fíjense que en nuestro país hay muchas colonias que pertenecen a otros países y que justamente son europeos que vinieron, se instalaron acá en el país. Entonces, eso habla de una larga y heterogénea inmigración europea. También habla de que Argentina se caracterizó por ser un país con aptitudes ecológicas para la producción. ¿A través de por qué eran aptitudes ecológicas? Porque la producción se realizaba a través de la incorporación de la mano de obra de los inmigrantes. ¿Sí? Es decir, todavía no estaba industrializada la producción de materia prima. Entonces, por eso se habla de aptitudes ecológicas. ¿Voy bien ahí? ¿Quieren seguir participando ustedes? Profe, también también habla sobre el tema de la educación, que se Sí, optó por un currículum excesivamente centralizado, que fue elaborado el currículum desde el puerto para garantizar claro. ese modelo económico agroexportador. Sí, fíjense qué importancia tiene esto que dice Gonzalo, ¿no? Un currículum organizado desde el puerto y por qué entonces todas las redes ferroviarias iban al puerto. ¿Por qué? Porque en el puerto era el centro de la exportación. Entonces era como la parte encargada de decir, bueno, esto es lo que hay que enseñar y esto es lo que no se debe enseñar. Muy bien, Gonzalo. ¿Algún otro aporte en cuanto a la educación? Profe, también dice que se crea la reforma universitaria y surgen los primeros movimientos obreros en el país. Bien. Uh-huh. Bueno, muy bien. Bueno, este modelo liberal oligárquico era el modelo de participación política era muy restrictivo, ¿sí? Y fue denominado el orden conservador, que creo que alguien ayer también habló de la segunda consigna que teníamos en el trabajo de ayer, de que se llamaba como el periodo conservador de la Argentina, ¿sí? ¿Por qué se denomina así? Porque la participación política era muy restrictiva y era solamente para un sector de la población. Entonces, fue un modelo basado en amplias libertades civiles. ¿Por qué? Porque el Estado no intervenía, pero era restringido en libertades políticas. Solo un sector
era el que podía participar. Este modelo encontró en la educación el mecanismo más idóneo para integrar y modernizar las sociedades. ¿Sí? Se centró, como lo dijo Gonzalo, se trató de un sistema educativo estatista y centralizado. El Estado asumió la tarea educadora por gestión propia y a través del control de las instituciones de tipo privado. ¿Sí? Es decir, quien tenía la tarea educadora a su cargo era el Estado. ¿Sí? Y también lo hacía a través de instituciones privadas. Se trató de un centralismo no igualitario. ¿Qué significa eso? Que su dinámica fortaleció al Estado en la búsqueda de una homogeneidad formal que no correspondía, ¿no?, con lo que pasaba en la realidad, porque la realidad estaba marcada por desigualdades y era heterogénea. Es decir, por un lado el Estado, ¿sí?, quería lograr con la educación una homogeneidad en la población, pero en realidad la realidad mostraba que la población estaba marcada por la desigualdad, ¿sí? En nuestro país, la función encomendada al sistema educativo en sus orígenes estuvo sobre todo vinculado más con lo político que lo económico en este periodo del que estamos hablando. Entonces, la educación va a jugar un papel importante en la integración social, pero fíjense qué contradicción, ¿no? Porque se habla Silmus habla acá de la integración social, pero en realidad había una clara distinción de clases, ¿sí? Había un sector medio, ¿sí?, y un sector oligárquico que era el que dominaba toda la cuestión política, económica y social. ¿Qué otra función tenía en ese momento la educación? Consolidar la identidad nacional, ¿sí? Por eso también en esto tiene mucho que ver la Ley de Educación 1420. ¿Sí? Por eso ayer cuando se preguntaba cómo se llamaba, se le llama Ley de Educación Común, porque justamente lo que ellos querían conseguir con esta ley era consolidar una identidad nacional en vistas de que a nuestro país había llegado gran cantidad de inmigrantes europeos con diferentes ideales, idiomas, costumbres. Y también lo que se buscaba con la educación en ese momento era la construcción del propio Estado. También habla cuál fue la función de la educación en el plano económico, porque hasta ahora hablamos del plano político, ¿sí? Y en el plano económico, la educación no requería, en ese momento, la cuestión económica no requería mano de obra especializada y calificada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos cubrían esta necesidad en ese momento con los inmigrantes que habían llegado y que sí eran obreros provenientes de Europa y que estaban formados en ese oficio. Entonces, en el plano económico, la transmisión del valor ético y económico del trabajo, la capacitación de la mano de obra no fue una preocupación de los sectores dirigentes de ese momento. Por lo tanto, esta formación de mano de obra capacitada no estaba incluida dentro de lo que era el currículum oficial. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, profe. Bien. ¿Alguien quiere hacer algún aporte hasta acá? ¿Algo que yo lo haya pasado hasta este apartado? No, profe, está bien porque es verdad eso, los extranjeros eran los que más o menos eran los que manejaban bien todo lo que es la vía ferroviaria y toda la tecnología que traían de Europa. Ellos eran los capacitados, digamos. Claro, y como ellos ya vinieron formados en oficio, entonces la educación en ese momento no tenía por qué formar esta mano de obra calificada que ya venía de otro país, ya venían formados en oficio. Entonces se ha descuidado en ese momento la educación, no formaba el capital humano que necesitaban porque ya venía del extranjero. ¿Sí?
Entonces, la relación de la educación con la economía estuvo vinculada en un doble sentido. La primera es, la estructura escolar permitió generar un sistema de estratificación social acorde a los intereses de los sectores dirigentes. ¿Qué se hizo? Se garantizó una base cada vez más numerosa a la que se distribuyeron elementos mínimos del conocimiento. ¿Sí? Por ejemplo, la enseñanza de las ciencias básicas, ¿sí? Que era común para todos y obviamente que se formaban en el nivel primario. Y esa sería la primera relación. La segunda relación sería que el sistema de enseñanza media era mucho más restringido y estaba dotado de personal, es decir, este sector de la enseñanza media dotaba al Estado de personal idóneo tanto para la administración pública como para el sector del transporte y para los servicios. Entonces, a partir de esto, ¿sí? Esta forma esta relación entre educación y economía seleccionaba un pequeño sector que era un élite, que a través del acceso a la cúspide del sistema, pensando esto como una pirámide, ¿sí? Se encontraban en condiciones en algún momento de incorporarse a los sectores que dirigían el aparato estatal en ese momento. Pero esta cuestión de acceso a esa cúspide era muy restringida. Es decir, solo pocos, eso después vamos a ver un poquito al final de lo que habla de los porcentajes de la educación, ¿sí? Solo pocos de los que habían accedido a la educación primaria exitosamente podían acceder a la educación media, y de la educación media poder seguir avanzando para poder incorporarse a estos sectores que dominaban o que direccionaban el aparato estatal, ¿sí? Entonces, la vinculación con la economía se estableció a partir del papel ideológico del sistema educativo, es decir, que la estructura y el currículum estaban centralizados. ¿Y cuál era el papel de ese currículum? Justamente estaba relacionado con el proyecto económico que en ese momento era agroexportador. A pesar de esto, creció la demanda de la sociedad para acceder al sistema educativo, ¿sí? Es decir, que los sectores medios básicamente habían encontrado en el sistema educativo como una alternativa eficaz para aumentar estas posibilidades de participación. La falta de educación era presentada como un indicador de baja capacidad para poder participar de la vida política del país en ese momento. Entonces, si ellos no se educaban, eran como que era imposible acceder a esos sectores. Entonces, sobre todo los sectores medios, era como que miraban, ¿no?, a la educación como aquella oportunidad para poder escalar en esta estructura social. Es así que surgen, ¿no?, los movimientos obreros, ¿sí? O sea, una consecuencia justamente de este mayor acceso a la educación es el surgimiento de los movimientos obreros, ¿sí? ¿Por qué? Porque al acceder a la educación, entonces también tenían como herramienta para poder defenderse ellos mismos y defender sus ideales. Dentro del movimiento obrero surgen algunas concepciones anarquistas. ¿Qué pasaba con estos sectores? Descalificaban todo tipo de educación que venga del Estado en ese momento, porque sostenían que servían para transmitir la ideología burguesa, es decir, la ideología de un sector dominante, ¿sí? Y si nosotros lo pensamos hoy en frío a partir de lo que estamos hablando, era así. Es decir, que en ese momento la educación servía para reproducir la ideología del poder dominante, ¿sí? Que en ese momento era una oligarquía, ¿sí? Entonces los anarquistas acusaban a la educación de ser un instrumento para la dominación de los pueblos. Es por ello que muchos sindicatos obreros crean una educación alternativa, ¿sí? Y surgen así la creación de algunas escuelas denominadas como escuelas modernas, escuelas libres o escuelas racionalistas,
que impartían un mayor número de conocimientos. Yo les decía hace rato que lo que había, la relación entre educación y el sistema económico, significaba que se garantizaba un mínimo de conocimiento en la escuela primaria para la mayoría. En cambio, en estas escuelas que pertenecían a los sindicatos, se aumentaba la cantidad de conocimiento que se le brindaba a los niños, básicamente para que ellos también sean personas críticas y puedan analizar la situación desde otra forma, ¿no? Siendo educados. ¿Van bien? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí, bien. Sí, profe. Sí, profe. Genial. Entonces, a inicios del siglo XX, estas iniciativas fueron perdiendo peso, estas iniciativas de los sindicatos obreros, de las escuelas de los sindicatos obreros. Es decir, al inicio del siglo XX, todas estas escuelas que tenían otros ideales y que habían incrementado la cantidad de conocimiento que se enseñaron, fueron perdiendo peso frente a la expansión del sistema educativo oficial, ¿sí? Y quedaron al final bajo el control del Estado. Esta etapa de génesis, es decir, de inicio del Estado Nacional, estuvo signada por la contradicción, ¿sí? Es lo que yo les decía hace rato. Los ideales del liberalismo, que fueron plasmados en la Constitución Nacional en 1853 y en la Ley 1420, que es la primera ley de educación, impartían ideales del liberalismo, ¿sí? Pero el modelo económico, político y social, a pesar de mostrarse como modernizador, no logró incorporar a los grandes sectores de la población. Entonces, esa es la contradicción, ¿sí? Por un lado, se postulaba el liberalismo, no solo en nuestra Constitución, sino en nuestra primera ley, pero al final, desde lo político, desde lo económico y lo social, los grandes sectores de la población no se pudieron incorporar, ¿sí? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Filmus habla aquí al final del texto de cuáles fueron las consecuencias de este modelo liberal oligárquico en la Argentina. La primera fue la apertura de oportunidades a los sectores medios y el acceso de estos sectores a la escolaridad media, ¿sí? Y superior, lo cual formó a las personas que luego encabezarían los primeros reclamos, los primeros movimientos obreros, ¿sí? Es decir, que a pesar de que era restringido el acceso a la educación, todos aquellos que pudieron acceder en esos momentos a la educación media y a la educación superior, fueron como los primeros dirigentes, ¿sí? De los movimientos obreros y de los sindicatos, y que fueron los que encabezaron justamente los reclamos frente a este sistema liberal oligárquico. Obviamente que era una minoría, ¿sí? Pero fue como el primer paso para la formación de estos. Profe, ahí surge la FOA, ¿puede ser? Ajá, sí. ¿Y qué significaba? Federación Obrera Argentina. Claro, bien, ¿sí? Entonces era como una consecuencia, ¿no? Que quizás fue la mejor consecuencia de todo esto, que si bien fue una minoría, pero de esta forma la sociedad es como que pudo empezar a rebelarse, ¿no? Contra este sistema tan elitista de ese momento de la historia argentina. Otra consecuencia es que a pesar de los esfuerzos para alcanzar la ampliación de oportunidades educativas, como la alfabetización para los inmigrantes, la apertura de escuelas rurales, no alcanzó para que los sectores más protegidos, más postergados, de la población pudieran acceder y permanecer en el sistema. Es decir, se hizo el esfuerzo para que la mayoría de ellos accedan a la educación básica, que sería la educación primaria, pero esto no alcanzó, ¿sí? No logró, no se logró lo que se esperaba. Y fíjense que allí habla de números, Filmus, y cuando uno los lee dice, wow, ¿no? ¿Qué situación realmente en la parte educativa? Dice, aumentó
La matrícula, el 20% de los niños en edad escolar estaban incorporados a la escuela primaria en 1869. El 20% había aumentado. Este porcentaje aumentó el 31% en 1895 y al 48% en 1914. ¿Sí? El crecimiento educativo estuvo fuertemente limitado por los altos grados de desgranamiento escolar. ¿Saben lo que es el desgranamiento? ¿Cuándo hablamos de desgranamiento escolar? ¿Qué significa? Que se van perdiendo, ¿sí? Que se van cayendo, que van dejando de estudiar. ¿Sí? Fíjense que en 1914 se había logrado incorporar casi al 50%, estamos en el 48% de los que debían estar en edad escolar en la primaria. Pero ¿qué pasa? Habla de la cohorte 1893 y 1898, dice que el 97% de los niños que habían accedido a la escuela la habían dejado. Ese es el desgranamiento escolar. ¿Sí? Es decir, que solo un 3% seguía estudiando después. Entonces, esas son una de las consecuencias que tuvo esta parte de la educación en este momento, ¿sí? Más allá de que se incorporó mayor cantidad de niños a la escuela primaria, esta incorporación no fue creciendo, sino que por todo lo contrario fue disminuyendo, ¿sí? Fíjense que un 97% de desgranamiento escolar significa que solamente un 3% sigue estudiando. Entonces es muchísima la diferencia. Bueno, obviamente que después ya viene, surgen los primeros partidos políticos, ¿sí? Y con ello surge el radicalismo, que es quien accede a la presidencia en 1916. ¿Y cuál fue el panorama, ¿no?, que encuentra el radicalismo cuando accede al gobierno? El panorama con el que se encuentra es que la mitad de los niños en edad escolar están fuera del sistema, ¿sí? No lograron acceder al sistema. Y también encuentran profundas desigualdades educativas entre las regiones del país, es decir, que, por ejemplo, en Buenos Aires había una cantidad de escolarización, ¿sí?, de niños escolarizados, pero si íbamos a algunas provincias, por ejemplo las del litoral, menciona aquí Firmo, el nivel de escolarización era mucho menor todavía en relación a Buenos Aires. Entonces, ese es el panorama en el cual nosotros tenemos que pensar cuando hablamos de la ley 1420. ¿Sí? Un Estado manejado, ¿sí?, como dice el texto, desde el puerto. ¿Por qué? Porque al ser un modelo agroexportador, la importancia de este momento era justamente exportar materias primas, porque era lo que permitía a este sector elitista, ¿sí?, crecer económicamente, crecer en poder político, ¿sí?, sin importar lo que pasó con los sectores más populares de la sociedad argentina en ese momento. Bueno, ese sería el análisis del texto. No sé si alguien quiere compartir alguna reflexión, algo que le surgió cuando leyó el texto o ahora que escuchó la explicación. Profe, el texto se extiende hasta 1930, que sería el primer golpe de Estado a Irigoyen. La crisis del 29 ya lo golpea a él. Claro, sí. Sí, también decirle, profe, que esto que cuando abandonaron ellos, o sea, nosotros ya que tenemos contacto, digamos, con gente mayor, más de 70 años, y bueno, cuando se hace el análisis, si vamos nosotros visitando, sí, hay mucha gente que no fue a la escuela, que digamos no son analfabetos, pero hicieron una educación solamente, así como decía, las primeras
como trataba la clase de ayer, solamente de contar, escribir así para desenvolverse, digamos, pero no una educación ya establecida así por la ley. Entonces, sí es verdad porque la gente, también contaba mi mamá, todo eso, de mi abuelito, que ellos no les mandaban porque era todo el día y además las escuelas quedaban lejos. No era así como ahora que hay más escuelas y bueno, entonces por la distancia abandonaban y también mucho por el tema del trabajo. Entonces sí, claro. Si uno va relacionando, entonces nos damos cuenta que sí debe ser así, que como dice, había un 48 y luego era un 3 y era casi el 100%, el 3% que quedó, era muy poquito lo que seguía en la escuela. Claro, había un gran desgranamiento escolar, ¿sí? Y bueno, obviamente porque las condiciones en ese momento no estaban dadas. Es como decía Carmen, había muy pocas escuelas. La clase que viene, nosotros vamos a leer la ley Laine, ¿sí? Vamos a ver la importancia que tiene que ver en relación a esto que Carmen nos dice. Había muy pocas escuelas en ese momento. Bien, ¿alguna otra reflexión que quieran compartir? Profe, a mí la reflexión que me surgió, digamos, de lo que fue esta época, es que quizás mucho en la actualidad, digamos, suele nombrarse esa época en la cual, digamos, Argentina era uno de los países más ricos del mundo, pero en esas situaciones, digamos, que uno pueda realizar de la lectura, bueno, cuáles eran, digamos, las condiciones bajo las que se estaba, digamos, no era... Podría haber tenido, digamos, una mayor riqueza el país, pero la misma estaba restringida o estaba solamente limitada a un grupo dirigencial en la cuales eran los que estaban justamente, que eran los que exportaban los dueños de las tierras y las partes financieras nada más. Muy bien, José, muy buen aporte. Es así. Bien, otro aporte, otra reflexión. Y los profe, lo que se ve que siempre, ¿no? Quedan excluidos los sectores más populares, los más vulnerados, quedan excluidos siempre. Bien, o esa promesa, ¿no? A mí me quedó siempre esa sensación, me queda esa promesa de, bueno, sí acceden a la educación a nivel primario, bueno, pero con contenidos mínimos y sin garantizar, ¿no? Esto de que puedan seguir estudiando. Pensemos en la ley 1420 que la analizamos ayer. ¿Qué parte de ese sistema educativo de ese momento era obligatoria? ¿Se acuerdan? La primaria nada más, profe. Claro, solo la primaria. Entonces, obviamente que también es como que no alcanzó, ¿sí? No alcanzó. Quizás fue un primer intento, pero no alcanzó. Pensemos, comparemos un poquito hoy, vengamos a los tiempos de hoy, que tenemos un sistema educativo obviamente mucho más robusto, mucho más enriquecido y con otras condiciones, pero un sistema que habla de obligatoriedad, pero al mismo tiempo se ha extendido esa obligatoriedad, ¿sí? Entonces, como obviamente que son épocas diferentes, pero vamos viendo cómo el sistema educativo ha ido cambiando, ¿sí? Se ha ido modificando y ha ido mejorando. ¿Algún otro aporte? Bien. ¿Dudas, chicos, que les haya quedado con respecto a este tema? ¿Alguien le quedó alguna duda? ¿Algo que no haya entendido? Por lo menos yo no, profe. Ajá. ¿El resto? ¿Entendieron? ¿Se entendió todo? Sí, que no quede duda, recuerden. Sí, se entendió. Está todo muy interesante, profe. La verdad que yo al principio por ahí, así le digo, una apreciación personal, mucho por ahí
no captaba esta nueva materia, pero la verdad que ahora me está gustando porque son cosas muy interesantes que por ahí uno desconoce de lo que pasó antes y de cómo se viene forjando la educación, así que hasta ahora bastante interesante. Qué bueno, Leticia, me alegro, Sí, muchas profe, gracias. a mí también me costaba mucho historia, porque la verdad no me gustaba. Cuando yo estaba en el profesorado de química, tuve las dos historias también, y no le agarraba el hilo, porque eran de fechas con fechas con fechas con fechas, y se me complicaba bastante a mí tratar de entenderla. Y bueno, mi tío es profe de historia Bien, y me dio una mano y me empezó a relatar todos los golpes de Estado, los gobiernos, y ahí pude, digamos, vincular un poco el tema de la educación, las leyes, porque la profe también nos bien. hacía memorizar las leyes con los artículos y recitarlas de memoria. No sé, José, vos también, ¿no? Estabas con la profe Inés Peña, nos hacía dar Sí, tal cual. lecciones orales con las Claro, leyes y los artículos sí, de memoria. no. Y Bueno, avanzábamos bastante rápido también. ujú. Bueno, se habrán dado cuenta que yo no soy mucho de las fechas. Hay algunas fechas que sí son importantes y las tenemos que conocer todos, y que me gusta más que analicemos el contexto, ¿sí? Podamos ser críticos, hacer un análisis crítico de esto que vamos estudiando, ¿sí? Esta es la idea del espacio curricular. Y bueno, este año que el espacio curricular es anual, entonces vamos mucho más despacio incluso, para que poder conocer algunos detalles que de otra forma no lo conoceríamos, ¿sí? Lo podemos ir analizando juntos. Así que bueno, me alegra que vayan entendiendo y que les vaya sirviendo para conocer y de paso construir un nuevo conocimiento, ¿no? Sí, profe. Aparte, como usted dice, la historia te la tienen que relatar, te la tienen que contar bien, porque si no, Ya. no sirve mucho así leerlo sin entender, digamos, que era el Estado liberal, ahora el benefactor con Perón también, que es otro tipo de Estado. Bien, así vamos a ir avanzando. Nosotros vamos a ir avanzando en el tiempo y vamos a ir viendo la parte educativa, la parte política, económica y social, ¿sí? Y vamos a ir viendo, bueno, qué cambió, cuáles son las consecuencias y cómo fue cambiando la educación, ¿sí? Porque fíjense que nosotros estamos ahora en la parte de la consolidación del Estado argentino, es decir, cuando son los primeros pasos del Estado argentino, ¿sí? Lo que estamos viendo, qué pasó con la educación en este momento. Entonces, de esta forma vamos a ir avanzando en la historia hasta llegar a nuestros tiempos. Y esta es la idea. Así que, bueno, nos queda bastante todavía, pero bueno, ya hemos empezado en la parte como más interesante, ¿no?, de la materia. Bien. Bueno, chicos, entonces, si no hay duda, este era el tema de hoy, ¿sí? La semana que viene vamos a trabajar con la ley de empeño y vamos a ir avanzando un poquito más con los tipos de Estado para ir viendo cómo se van cambiando las ideas políticas, económicas, educativas y sociales. Así que, bueno, si no hay dudas, nos encontramos directamente el próximo lunes a las 18:30. Bueno, profe, se está cuidando, nos estamos viendo el lunes. Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, profe. Gracias. Buenas Hasta noches. luego, se cuidan, Profe, disculpe que recién conecte por el tema que estábamos haciendo. Fuimos a ver el tema de las equivalencias con Gonzalo y bueno, por eso es que, y con Ara. Sí, y Gonzalo me contó. No te sí, preocupes. mil disculpas. Y bueno, yo vivo en Monterrey, hasta que llegue, bueno, se me complicó. Claro, dile eso, no hay problema. Gracias, Profe, gracias, profe, yo tenía problemas de corte de luz por el cambio Está de... bien, Iván.